Vamos a comenzar con una realidad que quizás no te guste aceptar. En realidad estás siendo utilizado. Tal vez no lo percibes en este momento. Quizás ni siquiera sospechas que alguien está extrayendo valor de ti sin tu consentimiento consciente. Puede ser tu jefe, tu pareja, tus familiares, amigos o incluso tú mismo. Estás atrapado en un juego mental invisible, una dinámica que opera en las sombras de tu subconsciente y que ni siquiera sabes que está ocurriendo. La razón de esto es sencilla pero profunda. Aún no has comprendido el poder frío y silencioso del que hablaba Carl Jung. Jung no fue un pensador convencional, fue un verdadero arquitecto del alma humana, un explorador intrépido de las regiones más oscuras y desconocidas del inconsciente colectivo. Mientras otros se centraban en la conducta observable, él profundizaba en las sombras, esas partes ocultas y rechazadas de nuestro ser, porque sabía que allí reside la verdadera fuerza. En su visión, la sombra no es solo un aspecto negativo, es una dimensión esencial de nuestra existencia que, si se ignora o se niega, termina controlándonos desde las sombras sin que nos demos cuenta. Mientras la mayoría se enfoca en cómo ser funcionales o productivos, Jung nos advierte sobre las fuerzas invisibles que rigen nuestra vida sin nuestro permiso. Esas energías arquetípicas y patrones ancestrales que moldean nuestras decisiones y emociones desde el fondo del inconsciente. Y hoy, entender esa perspectiva puede convertirte en alguien verdaderamente impenetrable a la manipulación emocional y mental. Pero antes de avanzar más profundo en ese camino de autoconocimiento, debes confrontar una verdad incómoda. Todavía no sabes quién eres realmente, y mientras esa incertidumbre persista, cualquiera podrá definirte a su antojo. Es brutal pero cierto, ha pasado toda tu vida reaccionando ante estímulos externos, adaptándote a las expectativas ajenas, complaciendo para evitar conflictos o rechazo. Has fingido que todo está bien, cuando en realidad desconoces las raíces profundas de tus comportamientos y motivaciones. Jung hablaba claramente de la sombra, esa parte oculta de ti que rechazas, escondes o niegas, porque sabe que esa porción reprimida nunca desaparece, simplemente se oculta y desde allí toma decisiones por ti. La sombra te hace callar cuando deberías hablar, huir cuando deberías enfrentarte al problema, ceder cuando deberías poner límites firmes. Y mientras tanto, tú crees que eres libre, pero en realidad estás atrapado en una versión distorsionada de ti mismo moldeada por el miedo. Miedo al rechazo, al abandono o a no ser suficiente. Esos temores han sido tus arquitectos invisibles, han diseñado tu vida con una sola consigna: evitar incomodar a los demás. Porque para tu mente primitiva, la parte más antigua y vulnerable, incomodar significa peligro mortal. Ser excluido o abandonado equivale a la muerte social o física. Por eso te aferras a esa máscara de complacencia y sumisión disfrazada de amabilidad. Aquí llega el giro crucial, cuando integras tu sombra, cuando reconoces y aceptas esa oscuridad interna, te conviertes en un ser completo y auténtico. La integración no significa perfección ni eliminar lo oscuro. Significa aceptar todas esas partes tuyas con compasión y valentía. Solo así te vuelves invulnerable a la manipulación externa, porque ya no necesitas validación ni aprobación para sentirte valioso. El poder real radica en esa frialdad emocional consciente, no porque seas insensible o indiferente, sino porque has aprendido a observarte sin juicio ni reacción automática. Esa es la esencia del poder frío, el dominio interno, aquel estado donde puedes mantener la calma ante cualquier caos externo, porque has hecho las paces con tu propio caos interior. Y eso es exactamente lo que Jung quería que descubrieras. La maestría sobre ti mismo comienza cuando miras hacia adentro con honestidad radical. Mira a tu alrededor. Observa cómo muchas personas son esclavas de sus emociones, marionetas controladas por heridas pasadas, actores en un teatro donde ni siquiera conocen el guión completo. Se ofenden fácilmente, reaccionan impulsivamente y pierden su poder en cada respuesta descontrolada. Pero tú tienes la opción de salir de ese ciclo vicioso. Puedes empezar a operar desde un lugar distinto, dejar atrás las reacciones automáticas, abandonar la necesidad constante de agradar o complacer para mantener una fachada segura. El hielo interior, esa fría presencia consciente, no suplica ni discute, simplemente actúa con precisión y determinación.
El poder frío consiste en verte a ti mismo sin prejuicios ni condenas. Acepta que no eres solo luz sino también oscuridad. Al hacerlo, recupera el control absoluto sobre tu destino interno. Ya no te manipulan con culpa ni miedo, porque conoces tus límites reales y tus potencialidades ocultas. Has explorado los rincones más profundos de tu alma y has visto cosas que otros prefieren ignorar. En ese reconocimiento brutal reside tu libertad verdadera. El precio es dejar atrás esa versión falsa diseñada para agradar a todos, pero traicionarte a ti mismo. Tienes que matar esa identidad basada en el miedo al rechazo, dejar de pedir permiso para existir, convertirte en alguien cuya presencia misma desafía las expectativas limitantes del entorno. Como decía Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, y tú ya has soñado demasiado con validaciones externas. Es hora de despertar al verdadero yo, el único capaz de sostenerse sin depender del aplauso ajeno, porque solo entonces podrás decir, no sin temores irracionales, alejarte sin sentirte culpable, y permanecer solo sin sentirte incompleto. Eso es lo que asusta a los demás, ver cómo ya no dependes de ellos para sentirte válido o seguro. El poder frío no implica ausencia de sentimientos, implica dominio consciente sobre ellos. Una maestría adquirida tras recorrer los infiernos del inconsciente y regresar con cicatrices convertidas en medallas. Es la serenidad del guerrero interno que ha hecho las paces con su caos interior y ha aprendido a gobernarlo desde dentro. Eso nadie te lo enseña en ninguna escuela formal ni aparece en libros superficiales. Es un camino reservado para quienes tienen el coraje de enfrentarse cara a cara con su propia sombra. Cuando aprendes esto realmente, las personas dejan de usarte como títere emocional porque ya no eres manipulable. Deja de poder chantajearte con culpas o amenazas porque sabes quién eres y qué vales sin depender del reconocimiento externo. Y recuerda siempre el proceso llamado individuación, ese viaje doloroso pero glorioso hacia uno mismo. Es el sendero menos transitado, pero más enriquecedor. Solo si emprendes ese camino podrás dejar atrás la ilusión del control externo y convertirte en alguien verdaderamente inquebrantable. No se trata solo de imponerse por fuerza o gritar más fuerte, se trata de construir desde adentro una presencia sólida e imperturbable. Una presencia que refleja toda tu complejidad interna sin miedo ni máscaras, porque ese es el auténtico poder. Aquel que simplemente existe sin necesidad de demostraciones externas. Ahora tienes dos opciones claras: seguir reaccionando como hasta ahora o comenzar ese viaje hacia adentro donde descubrirás quién eres realmente más allá del miedo y las máscaras sociales. Nadie puede obligarte a dar ese paso, solo tú tienes esa llave entre tus manos. Pero si decide abrir esa puerta, prepárate para ver cosas que quizás preferirías mantener ocultas, porque una vez confrontada tu sombra e integrada plenamente, nada podrá volver a usarte como títere otra vez jamás. ¿Por qué es tan relevante esto en este momento? Porque el concepto del trickster, esa energía que surge después de haber integrado tu sombra, que representa la ambigüedad, el caos, la travesura y la subversión del orden establecido, es un personaje que desafía las normas sociales, manipula situaciones, y a menudo actúa de manera impredecible. Representa un paso crucial en tu proceso de autotransformación. Es la fuerza que te impulsa a no quedarte atrapado en una identidad rígida o en una zona de confort espiritual, porque incluso la versión más fuerte y disciplinada de ti puede convertirse en una prisión si no permaneces alerta. El poder frío, esa capacidad de mantener la calma y la claridad, puede volverse una armadura dura que te desconecta de tus emociones y sensibilidad. Y ahí es donde entra el trickster para recordarte que vivir desde el control absoluto tiene sus límites. Este juego interno es mucho más complejo de lo que parece una vista simple. Primero, integras tu sombra, recuperas tu poder genuino, te liberas de las cadenas externas e internas. Pero luego, si no vigilas, el propio ego, esa parte que se siente invulnerable, puede transformarse en un nuevo cautiverio. Te vuelves orgulloso, aislado, desconectado de la realidad emocional y social, te crees imbatible y empiezas a construir muros invisibles que terminarán siendo cárceles doradas. Muchos caen en esa trampa, cambian una cadena por otra,
dejando atrás la dependencia externa para caer en la esclavitud del orgullo y la autosuficiencia exagerada. Pero Carl Jung dejó pistas valiosas para evitar ese destino. Habló de la función trascendente. No es un concepto místico ni esotérico, es la capacidad de contener opuestos sin necesidad de elegir uno sobre otro. Es cuando puedes ser fuerte sin ser frío, firme sin ser cruel, independiente sin sentirte solo. La madurez psicológica, esa verdadera integración, reside en ese delicado equilibrio entre fuerza y compasión, entre autonomía y conexión. Aquí todo se conecta. Cuando logras dejar de ser manipulado por el miedo o la culpa, surge un motor interno poderoso, tu propósito auténtico. Pero ese propósito no es solo una frase inspiradora en una taza. Es una dirección interna que solo puedes escuchar cuando el ruido externo se quieta. Para acceder a esa voz interior necesitas coraje, decir no a muchas cosas, decepcionar a quienes esperan que seas predecible o complaciente, priorizar lo que realmente importa y aceptar que fallarás sin culparte ni buscar excusas. El mayor enemigo ahora no es el juicio externo ni las manipulaciones ajenas, es tu propia pereza existencial. Esa voz interior que dice, ya hice suficiente, soy fuerte, no necesito más. La comodidad, ese estado apacible pero estancado, es una forma sutil de morir lentamente. Por eso integra tu sombra no marca un final, marca el inicio del verdadero trabajo interno, usar ese poder con sabiduría para algo mayor que tú mismo. Porque si no vigilas ese poder, terminarás solo con él, una fortaleza vacía, y acabarás siendo aquello contra lo que luchaste, un manipulador cómodo o un amo de tu propia cárcel emocional. Aunque parezca libertad, esa forma insidiosa de servidumbre te aleja del crecimiento auténtico. Por eso vuelve al centro. Revisa tus motivaciones cada día. Pregúntate si tus acciones nacen desde tu sombra o desde tu propósito superior. Tus silencios reflejan sabiduría o miedo. Si aún dudas, escucha al trickster, ese caos interno, porque aunque parece desordenado, lleva un mensaje claro. No te tomes tan en serio. No convertirás tu despertar en una identidad rígida e inamovible. Sé agua flexible ante los cambios. Sé fuego ardiente pero adaptable. Fluye y transforma sin apegarte a formas fijas. El viaje hacia la verdadera libertad requiere dinamismo. Usar tu poder para cortar cadenas viejas y abrir nuevos caminos, no para levantar muros defensivos o crear nuevas prisiones internas. Si pierdes esa vigilancia, te convertirás en aquello contra lo cual luchabas, un manipulador disfrazado de iluminado, o un prisionero orgulloso disfrazado de invulnerabilidad. Recuerda siempre, el camino del guerrero interno no termina nunca. Cada paso revela nuevas capas de ti mismo. La verdadera maestría consiste en mantener ese equilibrio entre fuerza y compasión, entre poder frío y calidez humana, porque solo así podrás sostenerte sin perderte. ¿Estás dispuesto a seguir profundizando? Porque el mundo necesita personas completas que hayan caminado por dentro hasta lo más profundo y hayan regresado con heridas sanas y luz renovada para compartir. La integración del trickster no busca destruirte, sino desafiarte a mantenerte despierto ante las tentaciones del ego y del control absoluto. Si has llegado hasta aquí con atención plena, seguramente algo dentro de ti empieza a despertar, esa chispa que sabe que aún hay mucho por explorar en tu interior. La pregunta ahora es, ¿qué pasa cuando ya nadie puede usarte? Cuando ya no depende del miedo ni de la culpa para actuar, ¿qué queda? La respuesta está en aceptar esa soledad auténtica, la soledad creadora, donde solo tú defines quién eres sin máscaras ni ataduras externas. Esa libertad verdadera puede asustar porque implica confrontar un vacío incómodo, el vacío donde ya no hay excusas ni culpables externos, solo tú con tus decisiones. Y aquí viene otra verdad fundamental según Jung. Alcanzar ese nivel requiere valentía radical, el coraje de enfrentarte con todas tus contradicciones sin esconderlas, porque solo así podrás integrar todos esos opuestos internos en una totalidad coherente llamada a sí misma. El siguiente paso es entender el arquetipo del tramposo, el trickster, esa energía caótica e impredecible que vive dentro de ti y que puede sabotear tus avances si no aprendes a canalizarla conscientemente. El trickster representa todo aquello que escapa al control racional,
simboliza el caos creativo necesario para romper estructuras rígidas y abrir nuevos caminos. Reconocerlo significa aceptar que también tienes dentro esa chispa rebelde capaz de desafiar tus propias certezas para impulsarte hacia adelante. Solo integrando esa energía podrás evitar convertirte en un prisionero aún más sutil, pero igual de limitante, aquel que se aferra a su supuesta invulnerabilidad creyendo haber llegado a la cima. Por eso recuerda siempre, el verdadero poder radica en mantener vivo ese equilibrio dinámico entre fuerza y flexibilidad, control y caos consciente. Solo así podrás avanzar sin perderte ni volver a caer en viejos patrones destructivos. ¿Estás listo para seguir explorando? Porque este camino nunca termina. Cada nivel revela nuevas dimensiones internas esperando ser descubiertos, y mientras tanto, tú eliges si sigues siendo actor cansado, repitiendo papeles ajenos, o si decide escribir tu propia historia desde adentro hacia afuera. La invitación final es clara: conocerte profundamente, sin filtros ni máscaras, porque solo quien se conoce verdaderamente puede poseer su destino sin miedo ni arrepentimientos reales. Y recuerda siempre, transformar la oscuridad en luz para otros es el acto más poderoso del alma despierta. ¿Vas a seguir ignorando esa llamada interna? O mejor aún, ¿estás dispuesto a dar ese salto hacia lo desconocido? Porque si decides hacerlo, prepárate para descubrir quién eres realmente cuando ya nadie pueda manipularte, y entonces comprenderás qué significa verdaderamente ser libre desde adentro hacia afuera.